Muy buen día, bienvenidos a otro video. En este video vamos a hablar un poco sobre máquinas eléctricas y específicamente sobre el campo eléctrico rotatorio. Aquí tenemos un pequeño diagrama donde podremos observar que tenemos puntos denotados con las letras A, B y C y lo mismo pero con un superíndice prima. Estas simulan ser bobinas. En estas bobinas se va a inducir una corriente, lo cual nos generará tanto una intensidad de campo magnético denotada con la letra H y una densidad de flujo denotada con la letra B. Cada una de estas tiene los subíndices debido a que bobina están siendo inducidos estas densidades y intensidades. Bien. Esto se debe a que cuando nosotros inducimos una corriente, pues generará densidades e intensidades de campo magnético. Bien, esto en un motor trifásico son corrientes desfasadas 120 grados. Aquí podemos ver cada una con los subíndices de la bobina a la que se van a inducir. Y tendremos una corriente máxima multiplicada por un seno con un argumento de W, que es la frecuencia angular por ese instante de tiempo. Después tenemos otra desfasada 120 grados y otra más en C desfasada 240 grados. Esto nos provocará tener intensidades de campo magnética, donde tendremos una magnitud máxima de H subíndice M. Esta puede encontrarse con el número de vueltas multiplicado por la corriente que fluye. Esta corriente pues será la corriente máxima y sobre la longitud media del núcleo. Bien, tenemos un ángulo también de desfasamiento, por así decirlo, pero ese es físicamente. Como podemos observar, hay 120 grados entre esta H y esta otra, y entre esta H y esta otra otros 120 grados. Por ende, entre la primera, que es H subíndice A, y H subíndice C, habrá 240. Y si tomamos como referencia el eje X, es por ello que aparecen los 240. Los 120 son referentes a la bobina B, como ya se puede observar en la imagen. Desde X hasta acá habrá 120 grados. Ahora entramos a las densidades de flujo. Es la misma función, solamente cambiará su magnitud. Esta magnitud estará definida por P subíndice M, que es la densidad de flujo máxima, que podemos encontrarla con la permeabilidad del material multiplicado por la intensidad de campo magnético máxima que ya habíamos dicho como cálculo. Cada una tendrá pues sus respectivas funciones, desfasadas 120 grados en la fase y también posicionada a 120 grados, como ya vimos en la imagen, respecto a este origen X. Aquí podemos ver que esta será menor porque la permeabilidad siempre es menor a 1. Por ello, siempre es menor el vector P que el vector H. Ahora bien, continuando con esto, vamos a pasar a la simulación y a la graficación. Vamos a definir una B máxima de 1 por comodidad, pero esta B puede variar dependiendo de nuestros parámetros. Tendremos una frecuencia de 60, que es lo típico, 60 Hz en los sistemas trifásicos, al menos en México. Después tendremos que convertirlo a una velocidad angular. Aquí está la fórmula, que es 2pi por la frecuencia en hercios. Crearemos un vector t desde el tiempo 0 hasta 1 sobre 60, que será pues el periodo. Y vamos a hacer puntos, o el intervalo entre cada punto va a ser 1 entre 6. Bien, aquí tenemos las corrientes que se van a inducir. Como vemos, hay 120 grados de desfasamiento entre cada una. Aquí debe de introducirse en radianes. Aquí es menos 120. Acá es más 120. Y bueno, esto debido a que
pues esto es equivalente a los menos 240. Teníamos en la parte de las corrientes, en esta parte, una equivalencia, por ello el cambio de signo y el 120, pero su equivalente en radianes. Ahora vamos a graficar cada una de estas en color azul. Vamos a graficar la referente a la bobina A, que no está desfasada, como vemos. Inicia en 0, 0. Después desfasamos la de color verde, 120 grados, menos 120 grados, ya vemos. Y por último desfasamos 120 grados, la de color rojo. Y vemos que se opone. Y bueno, estos serían las corrientes trifásicas que se van a inducir en cada una de las bobinas. Continuando con ello, vamos ahora a analizar las densidades de flujo. En las densidades de flujo tendremos cada una con sus subíndices de la bobina en la que estarán inducidas, o las que lo generarán, mejor dicho. Aquí tenemos el seno de WT, pero se agrega esta parte porque habrá que descomponerla en componentes. Ya verán por qué más adelante. Entonces tenemos coseno de 0 porque el P subíndice A, como vemos, no tiene ningún ángulo respecto al eje X. Por ello siempre se va a mantener hacia este lado o hacia este lado. Y su ángulo sería 0. Bien. Por ello el coseno de 0 y el seno de 0. Aquí agregamos J para graficar. Este J es para trabajar en el eje imaginario, lo que sería equivalente a nuestro eje Y que teníamos en la imagen. Ahora para la bobina B, aquí está su desfase en el argumento. Y aquí el ángulo pues sería 120 grados. Respecto al eje X, aquí podemos ver 120 grados. Y con ello vamos a encontrar sus componentes en cada instante. Ya por último, pues para C, lo mismo, su argumento, aquí vemos que está a 120 grados positivo y su desfase de menos 120 grados. Es lo mismo que 240, es decir, si empezamos a medir desde acá, pues serían 240. Pero eso es equivalente a decir que tenemos menos 120 grados de a partir de X hacia abajo. Por ello, el cambio de signo también en esta parte A negativo. Bien, ahora vamos a encontrar la densidad neta, es decir, sumar las componentes respectivas de A, las que son de B, de la bobina B, y las que son de la bobina C. Vamos a dibujar un círculo porque sabremos que en este límite nos vamos a mantener, es decir, en ningún instante se va a superar el 1.5, como ya veremos en la simulación. Vamos a descomponer esto en componentes reales en X y en componentes en Y imaginarios. Con ello vamos a graficar el círculo. Ahorita veremos eso. Y vamos a analizar un poco en el instante WT0. Tomamos, ya calculamos eso en nuestros vectores. Entonces tomamos la posición 0, que es cuando T vale, WT vale 0. Con ello nos dice que en ese instante no tendremos en la bobina BA ninguna densidad de flujo, o debido a ello no tendremos ninguna densidad. ¿Por qué? Porque en ese instante, como vemos, nuestra corriente es 0. Después tendremos lo mismo para cada una de las bobinas. Y como vemos, solo va a cambiar pues su signo en la componente real. Eso podemos verlo aquí también, debido a que este está en la parte positiva y este en la parte negativa. Ahora vamos a ver eso más gráficamente. Llegamos a esta parte. En esta pequeña porción de código solo es la graficación en cada instante de las densidades de flujo. Y lo vamos a llamar con un deslizador. Tenemos el deslizador. Entonces, para el instante 0, como ya vimos, solo cambiará el signo de la parte real. La parte real, recordemos que estaba en el eje X, o sea, hacia acá. Con ello, como vemos, solo cambia en la parte
real hacia acá uno y en la parte real hacia acá otro. En este caso el color verde es la referente a la bobina B. Como vemos, la parte real referente a la bobina B nos dice que es positiva, por ello está hacia el lado derecho. Y para la bobina C nos dice que era negativa, entonces está hacia el lado izquierdo. Aquí está también. Ahora vamos a irlo simulando. Conforme va avanzando nos damos cuenta que va apareciendo ya nuestro campo de la bobina A. Eso como ya vimos en la gráfica anterior porque va aumentando. Y una vez que llegue a su máximo, vemos ahí ya llegó al máximo. Después va a empezar a disminuir. Y ahora irá al mínimo. ¿Esto por qué? Porque como vemos la corriente va a llegar a un punto máximo, después va a ir reduciendo y ahora cambia de sentido. Esa es la explicación. Lo mismo se puede aplicar para cada una de las bobinas, simplemente están desfasadas. Y lo mismo para sus densidades de flujo, como vemos. Iniciamos en 0. Y aquí está, en la línea más larga, pues la densidad de flujo neta, que será la suma de todas las componentes. Con ello podemos ir viendo cómo va rotando. Y eso nos ejemplifica un campo magnético rotatorio. Así es como funciona en un sistema trifásico. Es el fundamento, pero las bobinas, los polos pueden cambiar. Eso ya es un tema más, pues más avanzado. Quizás lo toquemos en unos videos posteriores. Por lo pronto esto es todo. Voy a dejar el código en la descripción. Muchas gracias.